Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno tenerlos aquí mientras seguimos hoy con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Solo un par de preguntas antes de comenzar. ¿Cuántos fueron a la carrera de Fundaniños hoy? Solo déjenme ver aquí, man. En este servicio hay más, miren, yo los veo. Mi familia ya no apareció, no sé qué les pasó, como que los perdí entre la carrera y ahorita ya no vinieron, pero a los que fueron, corrieron y están acá, Dios me los bendiga. Ahora, otra pregunta rapidito antes de pasar al tema de hoy. ¿A cuántos aquí he tenido el privilegio de casar? Solo déjeme ver, en este servicio no, solo uno aquí. El servicio pasado habían más. Miren, cuando me toca hacer una boda, hay un simbolismo, no me recuerdo si lo hicimos en tu boda, pero hay un simbolismo precioso que se hace muchas veces en las bodas. No es algo que yo me inventé, es más, viene de una historia enorme este simbolismo, y es el famoso simbolismo de las arras. No sé si lo han visto, 13 moneditas, ¿sí? Las arras, para los que no lo han visto, son 13 moneditas. Las 13 monedas representan la provisión de Dios para los 12 meses del año y un poquito más. Así es. Y es un simbolismo lindo. Yo comienzo con las monedas representando al Señor como el proveedor. Se lo entrego al hombre que representa pues el principal proveedor del hogar, y él lo recibe con ese compromiso. Lo recibe con el compromiso de buscar día a día, salir temprano a esforzarse para ir a buscar de la mano de Dios esa provisión para traer a su casa. Le entrega a su esposa, la esposa lo devuelve, y en fin, es un simbolismo bien chilero. Pero en medio del simbolismo siempre tengo yo que hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Y la pequeña aclaración es esta, y es que yo les digo a las mujeres, sobre todo, después de que yo agarré las monedas y se las entregué al hombre, y él las recibe con ese compromiso, él está a punto de entregárselas a quien va a ser su esposa. Y yo les explico esto y les digo: mujeres, pónganme atención, mujeres, sí, porque esto es importante. Esta, les digo yo, es la forma en que muchos hombres demuestran su amor. Y todos los hombres aquí lo entienden. Todos los hombres aquí sabemos la forma en que muchos hombres demostramos amor es que salimos día a día como proveedores a rajarnos todo para traer la provisión a nuestro hogar. Y entonces, muchas veces, años después de la boda, espero yo que años después de la boda, sí, algunas de esas parejas llegan a mi oficina. Quizás están teniendo alguna situación complicada o difícil, y llegan por consejería. Y este es un reclamo muy común. Y uno de los reclamos comunes es esto, y es que generalmente la mujer dice: es que él lleva 5 años sin decirme que me ama. Y siempre la mirada en el hombre es una de confusión, y se voltea muchas veces enojado, muchas veces confundido, y le dice: y no me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar para ti. Ahora, hombres, díganle a sus esposas que las aman, por favor. O sea, por favor, háganme la campaña. Pero es que esto es lo que pasa. Hay muchas veces cosas que hacemos que son la forma en que demostramos nuestro amor. Son la forma en que debería ser una evidencia clarísima, decir: te amo, mira, esto es lo que hago todos los días por ti. Y esto pasa, hay miles de ejemplos de esto. Piensen en el padre que tal vez tiene un hijo con problemas de riñón y tiene que donar un riñón. Yo me recuerdo una vez, vi a un pariente lejano. Era alguien como de 400 libras, y de repente lo vi flaco, corriendo en la calle, y me dice: papá, no, es que su hijo está malo y él salió compatible para darle su riñón, pero tenía que perder, no sé, 100 libras, 200 libras, y ahí estaba perdiendo 200 libras. Ahora imagínense cómo sería si después y quizás a alguien, y Vicente aquí no me dejará mentir, muchas veces esas operaciones vienen con riesgo, ¿sí? Vienen con algún riesgo para el donante también. Y imagínense cómo sería si después en un pleito ese hijo se voltea con su padre, se voltea con su madre, con quien le haya donado el riñón, y le dice: es que tú no me amas. Y ese papá podría decirle: mira, aquí está la prueba de mi amor. Tengo una cicatriz que demuestra que te amo. Te di mi riñón, casi me muero por hacerlo. Bajé 200 libras para podértelo dar. No me digas que no te amo.
Sí, otra vez, hay acciones que son de por sí pruebas suficientes y definitivas de amor o de la veracidad de nuestras promesas para con alguien. Y de eso se trata el texto que vamos a ver el día de hoy. ¿Saben? La semana pasada comenzamos nosotros en un texto hermoso, Romanos capítulo número 5. Comenzamos hablando de los beneficios de la justificación. Y vimos nosotros cómo al ser justificados por la fe, hablábamos de que en Cristo hay cosas difíciles. Pero cuando somos justificados, lo que recibimos del Señor es tanto mejor y tanto más grande que los problemas que puedan venir por servir a Cristo, que uno dice, me quedo con Cristo. ¿Sí? Entonces la semana pasada hablábamos de esos beneficios, 4 beneficios en particular de la justificación. Y dijimos, justificados pues por la fe, número 1, tenemos paz con Dios. Y después dijimos, justificados pues por la fe, tenemos entrada a la gracia de Dios. Y después se nos dijo que la justificación nos da la esperanza de la gloria de Dios. Y la justificación nos permite en esperanza gloriarnos en las tribulaciones. Ahora, en medio de todo lo que vimos la semana pasada, hay una palabrita que es especial, es importante y es complicada a veces. Y es la palabrita esperanza. Y es que el problema con la palabra esperanza es cómo muchas veces nosotros la definimos o cómo muchas veces nosotros la entendemos. Porque la mayoría de personas definen esperanza como un tal vez. ¿Será que te van a pagar a fin de mes? Ojalá, tengo la esperanza de que sí. ¿Eso qué significa? Tal vez, no estoy seguro, pero cruzo los dedos y ojalá eso pase. Y de repente llegamos a la palabra de Dios y leemos de las esperanzas que tenemos, de la gloria de Dios, la esperanza que tenemos en Cristo. Y muchos de nosotros tal vez piensan, tal vez. Pero la palabra esperanza no tiene nada que ver con un tal vez, con un quizás. La palabra esperanza habla de certeza. Es más, es una palabra en griego muy especial, es la palabra elpis. Y habla de anticipar, usualmente anticipar con placer, con gozo, de anticipación, de expectación, de confianza, de fe. Y muchas veces se traduce esperanza. Ahora, la semana pasada hablábamos todas estas esperanzas que tenemos en Cristo. ¿Sí? Tenemos todas estas esperanzas en Cristo y en su justificación. Pero, y aquí viene la pregunta, y quizás muchos hacen esa pregunta, es ¿cómo hacemos para que lo que esperamos en Cristo pase de un quizás a un estoy seguro de? Ahora, más lejos quizás, cuando hablamos de la justificación, ¿cómo sé yo que todo lo que la palabra de Dios dice que recibimos al ser justificados por Cristo es cierto? ¿Cómo estamos seguros que Dios de verdad nos ama? ¿Cómo podemos estar seguros de su amor? Y de eso es exactamente de lo que se trata el texto del día de hoy. Es más, la semana pasada debía haber cubierto los 11 versículos, pero no me dio tiempo. Así que hoy vamos a partir en la parte 2. Es un sermón un poquito más corto. Nadie se ha quejado porque los deje ir temprano, así que no se preocupen. Hoy los vamos a dejar ir un poquito más temprano, pero es un texto maravilloso. Miren, es un texto donde uno, entre las páginas de las escrituras, uno puede percibir la emoción del apóstol Pablo. O sea, vemos cómo Pablo se está emocionando por lo que está escribiendo. Es más, son algunos de mis versículos favoritos de toda la Biblia, los que vamos a ver el día de hoy. Así que es un buen domingo para venir a escuchar la palabra. Y son tan emocionantes que vemos cómo Pablo los dice, lo enseña, se emociona y al final pareciera como que dice: me anticipé, me emocioné demasiado. Es más, retrocedamos un poquito y vamos a resumir. Pero miren, Romanos capítulo número 5. Vamos a comenzar hoy en el versículo número 6. Y comienza diciendo así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No quiero pasar tan rápido por este texto. Sí, vamos palabra por palabra casi. Comienza diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque Cristo. ¿Sí? Cuando vemos estos porqués en la Biblia, tenemos que asegurar que entendemos de qué están hablando. Y es que lo que este porqué significa es: lo que estoy por decirles es la razón detrás de todo lo que les acabo de decir.
O sea, las esperanzas que tenemos en Cristo, estas, lo que voy a decirles ahorita, es la razón por la que podemos confiar en esa esperanza. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque Cristo. Sí, y es que cuando nosotros vemos ese texto, hacemos estas preguntas. ¿Cómo puedo estar seguro de todo esto? Porque Cristo. Sí. ¿Cómo puedo saber que esta esperanza, y lo vimos la semana pasada, que la esperanza no? ¿Quién se recuerda? Ay Dios, como 3 vinieron la semana pasada. Sí. Que la esperanza no. A ver, ¿cómo sé yo que de verdad la esperanza no me va a avergonzar? Porque Cristo. ¿Cómo sé yo que de verdad Dios me ama? ¿Por qué Cristo? Sí, porque Cristo. Y miren aquí dice, cuando aún éramos débiles. Ahora, este débiles es la primera de 4 condiciones en las que en los siguientes versículos se nos van a describir en nuestra condición antes de estar sin Cristo. Y lo primero nos dice, éramos débiles. La palabra debilidad es usada en el contexto de enfermedad. O sea, cuando alguien está enfermo, está debilitado. Es usado en el contexto de debilidad de conciencia. O sea, el débil en la fe, por ejemplo, es usado en el contexto de impotencia o de nuestra incapacidad de resistir la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, se nos dice. Entonces, cuando nosotros aún éramos débiles, y es que saben, debilidad, y para los que no han venido y tal vez son nuevos o han faltado, débil es lo que resume las últimas 10 semanas. O sea, hemos estado estudiando el libro de Romanos, y Romanos capítulos 1, 2 y 3 es la definición de débil. O sea, estábamos llamados a vivir de acuerdo a la justicia de Dios, pero somos débiles y no pudimos. Estábamos llamados a un estándar enorme, pero todos pecaron. ¿Por qué? Porque somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa debilidad que nos llevó a pecar, a rebelarnos contra Dios, nos tiró a un lugar donde ahora no podemos salir sin la ayuda de Él de ahí. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Sí? Somos débiles, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. Pablo usa esta palabra en su carta a los Corintios, cuando les dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo lo que primero que quiero que veamos es esto, es que así nos amó, así nos escogió, así estábamos tú y yo cuando Cristo nos llamó. Y todo esto es para que nosotros y para que el mundo entero sepan de que se trata de su fuerza y no de la nuestra, que se trata de su obra y no de la nuestra, y que se trata de su capacidad y no de la nuestra. Entonces nos dice, ¿cómo sabemos todo esto? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Miren, estas siguientes palabritas quizás no van tanto con el tema de hoy, pero no me las puedo perder. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Y miren, con esto tal vez me salgo del tema, pero hay algo hermoso acá, porque el tiempo de Dios para salvar, el tiempo de Dios para intervenir en la vida de alguien, es muchas veces cuando ese alguien ya no tiene fuerzas. Y ahí es cuando Dios interviene. Es más, en Deuteronomio 32 lo dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando ya no hay fuerzas, entonces el Señor va a salvar. ¿Para qué? Para que su poder, para que su gracia sean magnificadas. Y es que, ¿saben? A veces esto es lo que pasa. El problema es que muchas veces nosotros queremos darle instrucciones a Dios. Estamos pasando por un mal momento y así como, Señor, Juli, o sea, ya ahorita, ¿verdad? Tal vez no lo decimos de esa manera, pero eso es lo que nuestro corazón está diciendo. Queremos que Dios se mueva a nuestro tiempo, pero Dios tiene su tiempo y Él se mueve en su tiempo. Y el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Así que cierro el paréntesis con esto. Si tú estás esperando algo de parte de Dios y pareciera que tal vez todavía no viene, tú necesitas saber esto: Dios no llega tarde, tampoco temprano. Él llega a tiempo, en su tiempo. Y saben, y no solo su tiempo es perfecto, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estaba platicando con Alex hace unos días. ¿Puedo? Sí, puedo ahora. Ahora ya lo voy a contar. No,
Alex tuvo un accidente hace unos meses y fue un tiempo difícil. Estuvo en el hospital y me estaba contando esto precisamente. Cómo él estaba esperando y la única palabra que había escuchado del Señor era descansar, confiar. O sea, el Señor va a hacer algo. Y oír su testimonio de cómo el Señor parecía que no llegaba. Y Señor, ¿qué onda? Y Señor, ¿dónde estás? Y Señor, ya me dieron de alta y todavía no puedo pagar el hospital. Y Señor, ¿qué hacemos? Y cómo Dios llegó a tiempo, a su tiempo. Y cuando el Señor llega a su tiempo, ¿saben? Es hermoso, porque entonces podemos voltearnos a ver y decir: fue Dios, no yo. O sea, fue solamente Dios. Regresando a nuestro texto, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió. Y vamos a regresar al murió dentro de un momentito. Murió por los impíos. Ahora, no pasemos tan rápido esta palabrita, porque ya vimos que éramos débiles. Y ahora se nos dice, no solo éramos débiles, dice, éramos impíos. Esto significa no solo débiles, sino impíos, criaturas pecadoras, criaturas culpables, no solo inútiles, débiles, sino rebeldes, impíos, ¿sí? Viles, odiosos delante de Dios. Impío, la palabra impío significa malvado, significa malo. Es aquel que se opone a Dios, aquel que se declara un enemigo de Dios. Vamos a hablar de enemigos de Dios en un momentito, pero cuando la palabra de Dios usa la palabra impío, miren, en 1 Timoteo dice: los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, impíos. Y después en Judas nos dice, todavía lo adorna un poquito más, y dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No solo éramos débiles, éramos impíos, indignos de cualquier favor de parte de Dios. Y por estos murió Cristo a su tiempo. Por estos, miren. Y antes de que alguno diga: gracias Señor, hay gente impía, no, por estos, o sea, tú y yo, débiles e impíos, murió Cristo a su tiempo. Amén. Ahora sigan conmigo. Versículo 7 dice: ciertamente, y es como, miren, es como que el apóstol Pablo ahorita dijera: ok, por aquello que no estén entendiendo lo grueso que es esto. Y es que a veces hablamos de la muerte del Señor Jesucristo por los pecadores, y ya lo hemos hablado tanto que como que nos pasa. ¿Sí? Como que, sí, amén, sí, que Jesús murió por nosotros. No. Entonces Pablo como que se detiene y dice: miren, se los voy a explicar. Versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos hemos oído la historia de un padre que dio la vida por su hijo, y es hermosa la historia. O de un hermano mayor. Ahí está mi hermano mayor, pon atención. Sí, un hermano mayor que dio su vida por su hermanito menor. Yo soy el menor, así que sí. Y es lindo eso, sí. O de un amigo que recibió la bala por su amigo. Ciertamente de vez en cuando vemos que alguien va a morir por un justo, por un bueno. Dice, pero el tema, aún el apóstol Pablo lo había experimentado. Al final de Romanos, en el capítulo 16, solo miren esto. Dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. O sea, Pablo dice: yo he visto gente exponer su vida por otros. Entonces pasa. Pero, y esta es la pregunta, pero dar tu vida por un desconocido, más aún, dar tu vida por un enemigo, esa es otra historia. Hay una película increíble, caso de la vida real, de hecho, esta película, ¿sí? Que ilustra de una manera muy limitada un poquito de esto. Ahora, hace un par de semanas les conté una película y varios me escribieron: pastor, vimos la película, nos matamos de la risa. Esta no es para todos, ¿sí? Esta es sangrienta, es violenta, es guerra, sangre, o sea, de todo. Así que si alguien la quiere ver, dense por advertidos. Pero la película se llama Hacksaw Ridge, o en español la tradujeron Hasta el último hombre. Y es una historia real, déjenme contarles. Es la historia de un soldado llamado Desmond II. Ahora, Desmond II
No Desmond 1, Desmond 2, no. Desmond 2 era un joven cristiano adventista del séptimo día y que por sus convicciones religiosas, de primero no solo recibe la carga y dice: yo tengo que ir a la guerra, era la Segunda Guerra Mundial, tengo que ir a la guerra, mis amigos están yendo, no me puedo quedar aquí de brazos cruzados. Dice, pero él había hecho una promesa a Dios y por sus convicciones él había prometido a Dios, él nunca iba a tocar un arma. Entonces se inscribe en el ejército, les hace la advertencia y le dicen: sí, vos dale, no te preocupes. Y cuando llega al entrenamiento y están entrenando, de repente es así como que agarren su rifle y él se queda parado. Soldado, ¿hay algo malo con su rifle? Yo no puedo tocar un arma. Y se pueden imaginar, le hacen la vida a cuadritos. Iba a ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y él pretendía ir como médico militar sin un arma al campo de batalla. Y ahorita a nosotros nos parece ridículo y a sus compañeros de pelotón les parecía peor, les parecía peligroso. Y le hacen la vida imposible. Se burlan de él, lo critican, lo bulean, termina en corte marcial al final del día. Y bueno, para ganando el caso, porque pues por libertad religiosa tenía que hacerlo. Pero el punto es este: hay un momento en la película, y no se las voy a spoilear, no se preocupen, pero hay un momento en la película que están en la batalla por Okinawa y llegan a un lugar que se llama Hacksaw Ridge, o sea, el paredón, el desfiladero de Hacksaw. Y era un paredón, ellos estaban abajo, tenían que escalar y conquistar arriba, y habían muerto miles ya, y no lograban contra los japoneses. Y cuando subían los echaban para atrás, y cuando él llega con su pelotón, comienzan a ver todos los carros llenos de cuerpos de soldados muertos, y así como que ustedes los vienen a reemplazar a ellos. Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y suben y pareciera que ganaron. Y logran medio conquistar, y esa noche salen los japoneses y los echan para atrás. Y cuando los echan, todos se van y él se queda arriba. Y cuando él se queda arriba, él comienza uno por uno a rescatar a sus compañeros. Y él va, y en medio de que ahí estaban los japoneses matando a los que estaban medio vivos todavía, él llegaba en la oscuridad, se los echaba encima, los arrastraba, llegaba al desfiladero, los amarraba con una pita y comenzaba a bajarlos uno por uno. Y uno ve cómo él se comienza a cansar, las manos le están sangrando. Y cuando él se cansaba, su oración, fantástica la película, su oración decía, él solo hacía una oración y decía: Señor, dame la fuerza para salvar a uno más. Y regresaba. Y otra vez, y la gente abajo de repente comienzan a bajar soldados heridos, ¿verdad? Y los de abajo pues los comienzan a echar en un carro, se los llevan al hospital, al campamento. Y cuando está en el campamento dice: ¿y estos de dónde vienen? De arriba. Pero si ya no hay nadie arriba, pues hay alguien ahí arriba, alguien nos los está mandando, ¿verdad? Y él seguía bajando y dice: ¿y de dónde salieron? Alguien los está mandando. ¿Y sabes qué? Y esto es lo que quiero que vean: no solo manda a los nuestros, ha bajado varios japoneses también. Caso de la vida real, salvó 75 personas esa noche. 75 personas esa noche, con esa pequeña oración: Señor, ayúdame a salvar a uno más. Pero este es el punto que yo quiero que vean. Él se esforzó, él dio la vida, él se arriesgó su vida para salvar no solo a sus amigos, a sus enemigos también. Y es más, no solo arriesgó su vida, después termina herido, pero en fin, fue el primer caso de la vida real otra vez. Primer se le llama objetor de conciencia, o sea, él objetó hacer algo por temas de conciencia en recibir la medalla de honor del Congreso de Estados Unidos. Ahora, lo que yo quiero que vean es esto. Esto suena increíble, ¿o no? Suena heroico, suena maravilloso. Uno se inspira con estas. Cristo no arriesgó su vida por sus enemigos, la dio. Y lo hizo cuando éramos, ya dije, débiles, cuando éramos impíos. Y ahorita todavía nos dice: y Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ojo, Cristo murió por nosotros no cuando éramos buenos,
cuando estábamos rebelándonos contra Él. Él murió con nosotros, no cuando estábamos buscándole, sino cuando le escupíamos en la cara diciendo: no quiero saber nada de ti. Y ahí dio Cristo su vida por nosotros. Y Pablo entiende esto y dice, y Pablo lo que dice en el versículo número 8 fue esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esta, dice Pablo, es la evidencia que necesitamos para responder a las preguntas que hacíamos. ¿Sí? Esa es la forma en que Dios demuestra su amor para con nosotros. Sí, y en medio de todo esto, miren, no se lo pierdan, en medio de todo esto dice que siendo aún pecadores, Él no solo lo hizo cuando éramos pecadores, pero en esta pequeña frase nos da una esperanza gloriosa que nos dice: va a llegar un día donde ya no vamos a ser pecadores. Él murió cuando éramos pecadores, ¿sí? Pero por la obra de Cristo dejaremos de ser pecadores. Hay una obra santificadora del Espíritu Santo. Y es que cuando Jesús nos salva, la justificación es cuando Él quita la paga del pecado. Pero después Él nos santifica y es donde Él quita el poder del pecado sobre nosotros. Y dice: pero cuando ustedes todavía eran pecadores, ya no lo son. Y es que ahora, iglesia, tú y yo somos llamados los santos de Dios. Porque ya no somos esos pecadores, pero éramos. Y Dios demostró su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió para salvarnos. No solo en medio de nuestros pecados, sino de nuestros pecados, para quitarnos de ahí. Y miren, y si esto, y espero yo, les parece maravilloso, a mí me parece increíble, es porque no hemos leído lo que sí. Y es que su obra va mucho más allá que lo que acabamos de leer. Lo que Él hizo por nosotros es mucho más grande, y su obra por nosotros es completa. Versículo 9 dice: pues, y miren, pongan atención a estas dos palabritas: pues mucho más. Miren esas dos palabritas increíbles. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora Pablo lo que está haciendo aquí es, recuérdense, hablando, hay una gran audiencia judía. Entonces, justificados por su sangre es el término legal, ¿sí? Entonces dice: estamos ya justificados, fuimos declarados justos, fuimos declarados ahora inocentes delante de Dios, ya no recipientes del castigo y de la ira de Dios. Pues siendo justificados, dice, por su sangre. Y es que la palabra nos dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no se hace remisión de pecados. Y el Señor derrama su sangre por nosotros. Y nos dice, regresamos al versículo 9, porfa, nos dice: justificados en su sangre, por Él, dice, seremos salvos de la ira. Ahora, paren aquí. ¿Por qué esta palabrita no nos gusta? Hablar de la ira de Dios no nos gusta, porque todos tenemos esta idea de Dios como el Santa Claus celestial, ¿sí? Que es tan bueno y tan noble. Él es amor, solo amor, que jamás condenaría ni juzgaría a nadie. Y entonces hablar de la ira de Dios así como que no, Dios no es un Dios de ira, Dios es un Dios de amor, decimos. Pero la ira de Dios es lo que siempre debimos temer. Eso era lo que le teníamos que tener miedo. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Si yo estoy huyendo de la ira de alguien más, puedo salir corriendo y refugiarme en Dios. Pero ¿qué pasa que cuando de lo que estoy huyendo es de la ira de Dios? ¿Dónde me refugio? ¿Dónde me escondo? Y es que todos vemos la vida espiritual así. Pensamos en la salvación como que yo estoy huyendo de este diablo feo, malvado, que me quiere perseguir y me quiere tirar al infierno. Y entonces estoy huyendo del diablo y Dios me salva. Pero no. Lo que la palabra nos dice, no, yo estoy huyendo de Dios. Estoy huyendo de la ira de Dios. No hay quien me salve hasta que Cristo interviene. Y Él da su vida por nosotros, y Él se convierte en el recipiente de la ira de su propio Padre, que me correspondía a mí recibir, tomando mi lugar para salvarme a mí de la ira de Dios. Amén. Y después nos dice, versículo 10:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, paren aquí porque aquí este versículo 10 no es de los más populares, pero yo espero que después de hoy se les queme en el corazón y los acompañe a ustedes hasta el día que se mueran. De verdad, que realmente quede grabado en nosotros. Porque primero nos habla de la cuarta forma en que éramos sin Cristo. Éramos débiles, ¿sí? Éramos impíos, éramos pecadores, y ahora nos dice, éramos enemigos. Ahora, regresando a nuestro ejemplo, cuando alguien corre al campo de batalla entre las balas a rescatar a su amigo, es maravilloso. O sea, hay dos ejércitos y ahí están, uno en una trinchera, el otro y ahí se están tirando, y de repente sale uno y comienza a dar unos pasos y le pegan, y el doctor de ese ejército se levanta en medio de las balas y se va arrastrando y lo agarra con las balas por todos lados y lo jala. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, eso es increíble, ¿no? Eso es heroico. Ahora imagínense, estamos en el campo de batalla, los dos ejércitos, cada uno en su trinchera, y mi ejército se levanta y comienza a disparar y hieren a un enemigo, y el doctor de mi ejército se levanta en medio de las balas, esquivando todo para ir a rescatar al enemigo y jalarlo y salvarlo. Eso suena ridículo, ¿no? Pero eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesús no solo arriesgó su vida, la entregó para reconciliarse con nosotros, para hacer de enemigos amigos. Y ahora tenemos la confianza. O sea, si vemos lo que Jesús hizo, decimos, si Él ya hizo eso, no me va a dejar, Él no me va a mandar. Si ya hizo algo tan increíble y tan difícil como hacer de sus enemigos amigos, ¿qué creen ustedes que va a hacer por sus amigos? Cuando somos amigos, Él ahora, vamos a experimentar a Él siendo amable, siendo un amigo para nosotros. Si su muerte ya nos reconcilió, ahora dice, por su vida, por su resurrección, vamos a experimentar tanto más. Vamos a ser salvos por su vida. No solo del día de la ira, del juicio final algún día. No, vamos a experimentar su salvación en el día a día, ahora, aquí también. Porque saben, Jesús murió para salvarnos, pero cuando resucitó dice que ahora Él vive para interceder por nosotros delante de su Padre, día y noche. Saben, la obra, y lo que quiero que veas esto es, la obra de Cristo no se va a quedar a medias en ti. Él ya comenzó en ti una buena obra, la va a perfeccionar. Él ya te perdonó, te va a santificar. Yo sé que tal vez estás luchando ahí todavía. Él te va a santificar. Él es el Padre que yendo con su hijo en un auto y tienen un accidente, su hijo va manejando, Él sale de ese auto y su auto está en llamas y Él entra a las llamas a sacar a su hijo y lo salva. Y después de eso pide vacaciones en su trabajo para sentarse en la cama de su hospital a la par de su hijo hasta que su hijo sea pleno otra vez. Él no solo nos salvó, dice, fuimos reconciliados siendo enemigos por su muerte, pero ahora mucho más, estando reconciliados, vamos a ser salvos por su vida. ¿Saben? Lo increíble es que dijimos, éramos débiles, impíos, éramos pecadores y éramos enemigos. Débiles todavía medio somos. Y me encanta que hay un texto en 1 Tesalonicenses 5:14 donde Pablo da instrucciones y les dice, y a los débiles levántenlos. Y ahora Dios, cuando todavía estamos luchando, manda una iglesia, manda hermanos para que nos levanten en medio de nuestra debilidad. Porque su obra, o sea, no es que Dios diga, ya te salvé del infierno, ya, deja de molestarme. No, es mucho más. Y ese mucho más no lo dice una, lo dice dos veces. Y es que
su amor es mucho más. ¿Saben? Su obra por nosotros es mucho más de lo que imaginamos, de lo que entendemos, de lo que nos atrevemos a tan siquiera pedir. Su muerte alcanzó para nosotros mucho, mucho más. Su vida, su resurrección nos ponen en un lugar llamado mucho más. Y yo digo, ¿cómo no bendecir? ¿Cómo no caer postrado? ¿Cómo no adorar y rendirnos ante el Dios del mucho más? ¿O no? Versículo 11, con ese termino. Dice, y aquí es donde yo les digo, o sea, en lo que hemos leído, casi podemos leer la emoción de Pablo, de lo que está contando, de mucho más y todo lo que él ha hecho. Y cómo vamos a dudar de su amor si todo lo que él hizo. Y de repente me imagino a Pablo como que recomponiéndose, como que me anticipé, me emocioné. Así que retrocedamos un par de pasos. Versículo 11 dice, y no solo esto. Si ignoramos todo lo que dijimos hoy y conectamos esto a la semana pasada, vemos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria futura. Nos gloriamos en las pruebas y tenemos la esperanza en medio de las tribulaciones. Y no solo esto, Pablo como que retrocede y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ahora en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Saben? Donde antes la ira de Dios, la justicia de Dios causaba terror, debería causar terror. Por lo menos a la gente en la Biblia le causaba terror. Por eso es que cada vez que se aparecía un ángel, lo primero que decía era, no teman. Cuando yo me presento delante de Dios, cuando el pecador se presenta delante del Dios Santo, da miedo, terror. Y por eso los ángeles decían, no teman. ¿Sí? Pero donde antes la ira de Dios nos causaba terror, ahora dice, nos gloriamos, nos gozamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por Jesús llegar delante de Dios ya no es una cosa de miedo, sino es una cosa de gozo. Porque ahora llegar delante de Dios ya no es una amenaza, es una esperanza. Porque ahora puedo llegar delante de un Dios que ya no es mi enemigo. Fuimos reconciliados, ahora es mi amigo. Y todo esto, dice, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesús, es por su obra, es por la cruz, es por lo que Él hizo, que podemos gozarnos en Dios, gloriarnos en Dios. Así que en este texto quizás Pablo nos hace la pregunta y nos dice, pues no la está haciendo, pero implícita está: ¿cómo sabemos que Dios va a hacer todo, que Dios va a cumplir todo lo que Él dijo que iba a hacer? ¿Cómo podemos estar seguros, realmente seguros del amor de Dios por nosotros? Porque éramos débiles, porque éramos impíos, porque éramos pecadores, porque éramos sus enemigos, y aún así Cristo murió por nosotros. Y sabes, si su muerte siendo pecador no te es suficiente para contestar esa pregunta, nada va a ser suficiente. Si su sacrificio, no por sus amigos, sino por sus enemigos, no es suficiente, nada va a ser suficiente para nosotros. Pero cuando vemos que en esto muestra Dios su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún débiles, siendo aún impíos, siendo aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Si tú logras ver eso, yo te digo, confía en Él. Ya lo peor ya lo hizo. O sea, ya la parte de dar su vida ya estuvo. Lo que toca ahorita, o sea, si Él ya dio su muerte por nosotros, ¿cómo va a ser ahora que Él da su vida para interceder delante del Padre por nosotros? Confía en Él, entrégate a Él, descansa en Él, porque Él ha hecho todo esto y mucho más, y mucho más. Así que yo quiero invitarte, si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a tener un momento. Yo quiero adorar al Señor, oír esto, ser recordado de esto, leer estas palabras. O sea, yo digo,
quiero alabar al Señor, y eso es lo que hacemos semana tras semana. Cuando terminamos decimos: si Dios te ha hablado, la forma correcta de responderle a Él es que le respondemos en adoración. Y hoy en particular vamos a recordar esa cruz donde Él sufrió, donde Él murió por nosotros. Y recordando esa cruz vamos a alabar al Señor nuestro Dios. Así que Padre, gracias, 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 Señor. Tú eres bueno. Wow. Señor, diste tu vida no por amigos, por enemigos. Diste tu vida no por justos, por pecadores. Diste tu vida no por fuertes, sino por débiles. Diste tu vida no por buenos, sino por impíos. ¿Qué mayor prueba de amor necesito que esa cruz y verte ahí colgado por mí? Padre, te amamos, te bendecimos, te adoramos, y hoy recordamos esa cruz y adoramos tu nombre a causa de ella, Padre, y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí donde están, vamos a unirnos al equipo y vamos a cantar.